Murió el Papa Francisco. Una frase que resuena con el peso de la historia. El mundo entero guarda silencio, y mientras los medios repiten titulares, millones de personas se preguntan, ¿quién fue realmente este hombre que, durante más de una década, ocupó uno de los tronos más antiguos y enigmáticos del planeta? No fue un papa común. Fue amado y cuestionado, aplaudido y resistido. Para algunos, un profeta humilde. Para otros, un hábil político vestido de blanco. Hoy, más allá del duelo y las palabras solemnes, es momento de mirar con profundidad. De recorrer su legado sin filtros. De atrevernos a ver lo que muchos prefirieron ignorar. Porque solo entendiendo su historia, podremos entender su impacto. Y para hacerlo, hay que volver al principio. Nadie lo esperaba. Ni en Roma. Ni en Buenos Aires. Ni siquiera en la prensa internacional. Cuando apareció ese hombre de mirada serena, con una sotana blanca que le colgaba como si no le perteneciera aún, el mundo se detuvo por un segundo. «Buonasera», dijo, con una sonrisa que parecía demasiado simple para la magnitud del momento. Y sin embargo, allí estaba, el nuevo Papa. Francisco. Un nombre que ningún pontífice había usado. Y un hombre que, hasta ese momento, casi nadie fuera de América Latina conocía. Pero la pregunta es, ¿por qué él? ¿Por qué eligieron a Jorge Mario Bergoglio, un cardenal argentino, jesuita, y además, con fama de severo y discreto? La respuesta está en lo que el mundo y la Iglesia no sabían que necesitaban, o tal vez en lo que ciertos sectores sabían perfectamente que era conveniente. Porque detrás de esa imagen humilde y cercana que conquistó titulares, se esconde una historia marcada por tensiones internas, silencios estratégicos y una habilidad quirúrgica para leer el poder. No fue un accidente. Fue un movimiento de ajedrez. Retrocedamos unas horas antes de ese Habemus Papam. El Vaticano ardía en escándalos, corrupción, luchas internas, encubrimientos y una iglesia al borde del colapso moral. Benedicto XVI había renunciado, un gesto que parecía imposible, dejando una silla vacía, pero sobre todo, un fuego sin apagar. Y cuando las llamas son demasiado altas, no se elige a un bombero cualquiera. Se elige a alguien que pueda entrar en el incendio sin que parezca que lleva gasolina en los bolsillos. El cónclave no lo tenía como favorito. En los primeros escrutinios, su nombre apenas sonaba. Pero entonces ocurrió algo que aún hoy muchos dentro de la Iglesia prefieren no comentar, una serie de alianzas inesperadas, conversaciones discretas y la memoria de su figura en el cónclave anterior, donde se rumorea que casi gana, comenzaron a posicionarlo. Era latinoamericano. Era jesuita. No estaba vinculado directamente a la curia romana. Y tenía fama de austeridad. Perfecto. Pero cuidado con los disfraces. Porque una de las grandes paradojas del Papa Francisco es que, cuanto más simple parece, más estratégico se vuelve. Su imagen no fue una construcción de marketing, fue una decisión de poder. El rechazo al palacio papal para quedarse en una residencia sencilla. El anillo de plata en lugar del tradicional de oro. El uso del transporte público en Argentina. Son gestos. Pero no son inocentes. Son señales. Y como toda señal, tienen un objetivo, comunicar algo. O más bien, controlar el relato. Desde el primer minuto, Francisco comprendió algo fundamental en la era digital. La batalla no solo está en el altar, está en la narrativa. Y eso, en una institución donde durante siglos todo se movió entre sombras, le dio una ventaja. Porque mientras todos hablaban de su humildad, él se movía con precisión quirúrgica entre los pasillos más oscuros del poder eclesiástico. ¿Es eso malo? No necesariamente. El problema es que muchos lo interpretaron como una ruptura con el pasado, cuando en realidad podría ser una reinvención mucho más sofisticada. Su primera aparición pública fue la escena perfecta,
Un papa que se presenta como uno más. Que no alza la voz. Que reza con la gente. Que se inclina. Y ahí mismo, sin decirlo, redefine el poder. Porque no necesitó alzar la voz. Solo bajar el tono. Y mientras el mundo aplaudía esa revolución, pocos se detenían a preguntarse, ¿a quién sirve realmente este nuevo estilo? Francisco no fue el papa que el mundo pedía. Fue el papa que la Iglesia eligió cuando más necesitaba redirigir la atención. Y eso, en política, porque sí, esto también es política, se llama cambio de paradigma. Lo curioso es que, mientras el Vaticano se reinventaba hacia afuera, hacia adentro seguía arrastrando sus peores demonios. Y ahí es donde empieza a surgir la tensión que marcará todo su pontificado. ¿Puede un hombre cambiar una institución que está diseñada para resistir todo cambio? ¿O es que en realidad no está tan interesado en cambiarla como creemos? En este primer capítulo no busco dar respuestas, sino sembrar la duda. Porque a veces, la única manera de ver con claridad es empezar a mirar lo que nadie señala. ¿Estás listo para ir más allá de la imagen? Si te gusta mirar detrás del telón, suscríbete. Lo que viene no es lo que esperas. ¿Crees que la elección del Papa Francisco fue realmente una ruptura con el pasado o una estrategia para mantener el poder con otra cara? Nadie se convierte en papa de la noche a la mañana. Y mucho menos alguien como Jorge Mario Bergoglio. Su camino al Vaticano no fue una escalera recta, sino un sendero áspero, lleno de curvas, silencios y decisiones que aún hoy generan debate. Para entender al Papa Francisco, hay que regresar a las calles de Buenos Aires. A los barrios donde caminaba con zapatos gastados, donde tomaba el colectivo, donde visitaba villas miseria, pero también donde, detrás de su imagen cercana, tejía una red de influencia silenciosa. Bergoglio no fue un sacerdote cualquiera. Fue un jesuita. Y eso no es un detalle menor. La Compañía de Jesús, desde su fundación, ha sido una orden marcada por su inteligencia estratégica, su lealtad al Papa y su capacidad para moverse con habilidad en las estructuras del poder. Ser jesuita significa formación rigurosa. Años de estudio. De disciplina. De obediencia. Pero también de cuestionamiento. Los jesuitas piensan. Analizan. Y en muchos casos, no olvidan. En la Argentina de los años 70, Bergoglio ya se movía con soltura entre los pasillos del poder eclesial. A los 36 años, se convirtió en el provincial de los jesuitas del país. Era joven, reservado, y tenía una particular habilidad, escuchaba mucho y hablaba solo lo justo. Pero fue justamente en esa época donde comenzó a gestarse su figura más polémica. Porque durante la dictadura militar argentina, mientras miles de personas desaparecían y la represión se extendía como una sombra, Bergoglio optó por un perfil bajo. Demasiado bajo, dirían algunos. El caso más conocido es el de los sacerdotes Orlando Llorio y Francisco Jalix, dos jesuitas que trabajaban en barrios populares y que fueron secuestrados por el régimen. Ambos señalaron a Bergoglio por no haberlos protegido. Por haberlos dejado expuestos. Y aunque con el tiempo sus testimonios se suavizaron, las heridas quedaron. Bergoglio siempre negó haber colaborado con la dictadura. Incluso, años más tarde, se supo que ayudó a algunas personas a escapar del régimen. Pero la ambigüedad de sus acciones dejó un espacio incómodo, difícil de borrar. ¿Fue prudente o fue cómplice? ¿Fue víctima de un contexto asfixiante o supo moverse en él para sobrevivir? Esa es una pregunta que divide aún hoy a muchos argentinos. Y es también la primera señal de lo que será su estilo como papa, pragmatismo. Un pragmatismo que, a veces, roza el límite de la ambigüedad moral. Con los años, su influencia creció. Fue rector de la Universidad del Salvador, luego obispo auxiliar, y finalmente arzobispo de Buenos Aires. Y si hay algo que marcó su gestión, fue el contraste.
Por un lado, era el hombre que viajaba en metro, que evitaba el lujo, que criticaba el capitalismo salvaje y defendía a los pobres. Por otro lado, era también un líder conservador en temas doctrinales, se opuso firmemente al matrimonio igualitario, al aborto y al rol ampliado de las mujeres dentro de la Iglesia. Ese doble filo en su discurso generó una mezcla única. Sectores progresistas lo veían como un aliado por su compromiso social, mientras los conservadores lo celebraban por su firmeza doctrinal. Y él no parecía incomodarse con esa ambivalencia. Más bien, la usaba a su favor. Porque Bergoglio no buscaba agradar a todos. Buscaba tener un margen. Un espacio de maniobra. Ser el puente entre extremos irreconciliables. Y en una iglesia fracturada por tensiones internas, eso era oro puro. Lo más llamativo es cómo supo construir poder sin parecer que lo buscaba. Nunca fue un político de discursos altisonantes. Era más bien el hombre del gesto. El del teléfono que llama a un fiel común. El que entra a un hospital sin cámaras. El que se sienta con un cartonero y escucha. Pero cada uno de esos gestos tenía una resonancia. Una repercusión. Y él lo sabía. No era ingenuo. Sabía que una imagen puede pesar más que 1000 homilías. En los años previos al cónclave de 2013, ya se notaba su figura internacionalizarse. No por protagonismo, sino por ausencia. Su nombre estaba en boca de algunos, justamente porque no intentaba destacar. Y cuando llegó la oportunidad, estaba en el lugar justo, con el perfil perfecto, outsider, pero con experiencia. Humilde, pero firme. Conservador, pero sensible a lo social. Jesuita, pero capaz de liderar una institución que históricamente había visto con recelo a la Compañía de Jesús. Ese equilibrio, aparente o real, fue lo que lo catapultó. Muchos se preguntan, ¿cómo alguien tan silencioso llegó tan lejos? Y tal vez la respuesta esté ahí mismo. En que nunca se movió rápido, pero nunca se detuvo. Fue paciente. Fue estratégico. Y cuando llegó el momento, ya no necesitaba gritar su nombre. Los demás lo dijeron por él. Detrás del Papa Francisco hay un hombre que supo sobrevivir a una dictadura, a una curia vaticana cerrada y a décadas de tensiones internas dentro de su propia iglesia. Pero también hay una figura que supo adaptarse a cada contexto sin perder el control de su relato. ¿Eso lo hace más humano o más político? Suscríbete si este viaje te está abriendo preguntas. Porque aún falta lo más delicado. ¿Crees que su silencio durante la dictadura fue un acto de prudencia o una omisión imperdonable? Cuando Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el Papa Francisco, muchos dentro del Vaticano lo recibieron con sonrisas y con miedo. Porque sabían lo que traía consigo, un discurso incómodo, una insistencia en la reforma, y lo peor para una maquinaria acostumbrada al silencio, transparencia. Desde el primer día, el mensaje fue claro, algo tenía que cambiar. Y no era solo una cuestión de imagen. Era una declaración de guerra. Contra la corrupción, el secretismo, y la lógica de poder que durante siglos se había enquistado en los pasillos más dorados de la Santa Sede. Pero, ¿qué significa realmente reformar el Vaticano? Imagina una institución con más de 2000 años de historia. Donde cada decisión se filtra por capas invisibles de tradición, intereses cruzados, diplomacia y temor. Cambiar algo ahí no es como presionar un botón. Es como intentar mover una montaña con una cuchara. Francisco lo sabía. Y aún así, lo intentó. Uno de sus primeros objetivos fue el Banco Vaticano, una entidad que durante décadas había sido sinónimo de opacidad, sospechas de lavado de dinero y conexiones turbias con el crimen organizado. Lo intervino, lo auditó, lo expuso. Algo impensable hasta entonces. Creó también el Consejo de Cardenales, un grupo reducido de confianza para asesorarlo directamente, saltándose las estructuras tradicionales.
Un gesto que fue interpretado como un intento de descentralizar el poder y como una advertencia para la curia. Porque Francisco no solo hablaba de misericordia. Hablaba también de lobos con piel de cordero. Y sabía que los tenía cerca. Los escándalos no tardaron en brotar. Filtraciones, resistencias internas, campañas anónimas en su contra. Libros publicados por exmiembros del Vaticano con datos comprometedores. La guerra no era simbólica. Era real. Y estaba adentro. Algunos cardenales comenzaron a criticarlo abiertamente. Otros, más sutiles, simplemente bloqueaban sus propuestas desde dentro. La vieja guardia no iba a rendirse tan fácilmente. Francisco, con su estilo directo, decía, la curia necesita una conversión pastoral. Y ellos, en silencio, respondían con sabotaje. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió en el Sínodo de la Familia, cuando propuso abrir la discusión sobre los divorciados vueltos a casar. Fue una tormenta. La resistencia conservadora se organizó como nunca. Algunos lo acusaron de sembrar confusión doctrinal. Otros, de debilitar la moral católica. Pero Francisco no retrocedió. No lo hace. Avanza en zigzag, pero siempre avanza. Es como si jugara una partida de ajedrez contra 100 oponentes al mismo tiempo. Y cada jugada suya deja un mensaje ambiguo. ¿Es esto reforma real o solo gestos? En sus discursos a la curia, ha sido brutal. Los acusó de Alzheimer espiritual, de hipocresía típica del doble vivir, de terrorismo de chismes. Palabras durísimas, dirigidas a los suyos. ¿Quién habla así a su propio gobierno? Solo alguien que está dispuesto a enfrentar las consecuencias. Pero también hay que preguntarse, ¿cuánto ha logrado realmente? Porque si bien ha removido estructuras, ha creado nuevos organismos y ha puesto sobre la mesa temas antes tabú, la maquinaria sigue allí. Imperturbable. En silencio. Esperando que el viento cambie. Muchos dicen que su gran error ha sido subestimar el tamaño del enemigo. Otros creen que, justamente, lo que hace es medir cuidadosamente cada paso para no perderlo todo. Porque un papa solo, por más carismático que sea, no puede cambiar una estructura que se alimenta de sí misma. Francisco se presenta como el reformador. El hombre que desafía al sistema desde dentro. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema te absorbe? Hay algo profundamente trágico en su pontificado. Una lucha constante entre lo que quiere ser y lo que el aparato le permite ser. Entre su voz profética y la muralla burocrática que lo rodea. Y esa tensión ha marcado cada uno de sus años como papa. No hay reforma sin traiciones. Y Francisco lo sabe. Por eso, sigue adelante. Lentamente. Con gestos. Con símbolos. Con frases como puñales. Porque sabe que no puede destruir la máquina. Pero sí puede dejarla expuesta. Y a veces, eso es más poderoso que cualquier decreto. Si esta historia te está pareciendo más cruda de lo que imaginabas, suscríbete. Esto apenas comienza. ¿Crees que el Papa Francisco está realmente reformando la Iglesia, o que la Iglesia lo está moldeando a él? Desde el inicio de su pontificado, Francisco instaló 3 palabras clave: misericordia, pobreza y periferias. Con ellas moldeó una nueva narrativa. Una Iglesia que baja la mirada, que se ensucia las manos, que se aleja del lujo para volver a las raíces. El Papa que abraza a los enfermos, que besa los pies de presos, que llora con las víctimas. Pero, ¿es solo compasión? ¿O también hay cálculo? La palabra misericordia no es nueva en el lenguaje eclesial. Pero Francisco la convirtió en su bandera. Declaró el Año Santo de la Misericordia en 2015, abrió puertas santas en todo el mundo, predicó sobre el perdón por encima del juicio. Un mensaje fuerte, potente y profundamente humano. La misericordia tiene algo magnético.
Rompe la frialdad del dogma. Acerca al Papa al pueblo. Y lo distancia de la imagen rígida de sus predecesores. Con ella, Francisco logró lo que parecía imposible, que millones de personas que habían abandonado la Iglesia volvieran a escuchar. Pero no es solo un mensaje espiritual. Es también una estrategia de reconciliación institucional. En un mundo herido por escándalos sexuales, encubrimientos y pérdida de credibilidad, hablar de misericordia es una forma de pedir perdón sin decir culpable. La misma lógica aplica a su insistente discurso sobre los pobres. Francisco no se cansa de repetir que la Iglesia debe ser pobre para los pobres. Ha criticado con dureza la idolatría del dinero, el descarte de los débiles, la lógica del mercado sin alma. Ha visitado favelas, campamentos de migrantes, hospitales olvidados. Sus gestos son poderosos, emotivos, imposibles de ignorar. Pero también son altamente simbólicos. Y como todo símbolo, tienen múltiples lecturas. ¿Por qué hablar tanto de los pobres, sin cambiar estructuras económicas internas? ¿Por qué denunciar la desigualdad, mientras el Vaticano continúa acumulando propiedades, inversiones y privilegios? Francisco es un maestro de la contradicción funcional. Su discurso está con los excluidos, pero su institución sigue sentada en la mesa de los poderosos. Y eso no es casualidad. Es equilibrio. Un equilibrio frágil, pero efectivo. Lo mismo ocurre con su concepto de periferias. No solo geográficas, sino existenciales. Los que están fuera. Los olvidados. Los rechazados. Con esta idea, ha movido el centro del catolicismo. Ha mirado hacia África, Asia, América Latina. Ha dado voz a culturas y comunidades históricamente marginadas. Pero también ha construido una red de apoyo global. Mientras Europa se seculariza y pierde peso, Francisco refuerza su base en el sur global. Donde la fe sigue viva. Donde la Iglesia aún tiene influencia política y social. Y donde su figura se vuelve imprescindible. No es cinismo. Es táctica. Francisco entendió algo fundamental: si la Iglesia quiere sobrevivir al siglo XXI, debe parecer menos institucional y más encarnada. Menos autoridad y más acompañamiento. Menos Roma y más mundo. Por eso se muestra como un pastor, no como un monarca. Pero incluso ese gesto de humildad tiene efectos concretos. Lo ha convertido en uno de los líderes más populares del planeta. Amado por creyentes y no creyentes. Invitado por la ONU, citado por ambientalistas, escuchado por políticos progresistas. Es, en muchos aspectos, la voz ética de una época sin referentes éticos. Y allí está el dilema. ¿Dónde termina el profeta y empieza el político? Porque toda su narrativa, misericordia, pobreza, periferias, tiene un componente profundamente mediático. Francisco no solo actúa. Sabe cuándo actuar. ¿Dónde hacerlo? ¿Frente a quién? ¿Y cómo lograr que esa imagen dé la vuelta al mundo? Algunos dirán que eso no le quita autenticidad. Que no importa si es estrategia, mientras ayude. Otros creen que hay un riesgo, que la imagen del Papa termine devorando el fondo. Que el carisma reemplace el cambio real. La verdad puede estar en el medio. Porque tal vez, en un mundo saturado de ruido, gestos vacíos y discursos huecos, se necesita precisamente a alguien que sepa combinar mensaje espiritual con eficacia narrativa. Y Francisco, guste o no, lo hace mejor que nadie. Si te está interesando esta perspectiva, suscríbete. Hay mucho más que desenredar. ¿Crees que los gestos del Papa son genuinos actos de humildad o herramientas cuidadosamente elegidas para sostener su poder? Hay momentos en los que el silencio dice más que 1000 palabras. Y en el caso del Papa Francisco, algunos de sus silencios han sido tan estruendosos que todavía retumban en las paredes del Vaticano.
Porque si hay algo que ha marcado su pontificado, además de sus gestos compasivos y su lenguaje sencillo, es su cautela absoluta ante ciertos temas explosivos. Y eso ha provocado preguntas que nadie se atreve a responder del todo. Tomemos el caso de China. En 2018, el Vaticano firmó un acuerdo histórico con el régimen chino. Por primera vez, el gobierno comunista y la Santa Sede alcanzaban un consenso sobre el nombramiento de obispos. Una jugada diplomática sin precedentes. Pero también peligrosamente ambigua. Mientras el Vaticano hablaba de diálogo y unidad, en China se intensificaban las restricciones contra católicos clandestinos, se demolían iglesias, se arrestaban sacerdotes, se borraban cruces. Y el Papa callaba. ¿Por qué? Oficialmente, por prudencia. Por mantener abiertas las puertas del diálogo. Pero para muchos defensores de derechos humanos, ese silencio fue una traición. Una concesión política a un régimen autoritario a cambio de una legitimidad frágil. ¿Fue una jugada a largo plazo? ¿O el costo ético de una diplomacia desesperada? El caso de Venezuela es igual de elocuente. Mientras el país se sumía en una crisis humanitaria brutal, con millones de refugiados, represión, hiperinflación y colapso institucional, Francisco optó por una postura neutra. Ni una condena directa a Nicolás Maduro. Ni un respaldo explícito a la oposición democrática. Solo llamados genéricos al diálogo, a la paz, a la reconciliación. Sus críticos no tardaron en señalarlo. ¿Cómo puede el líder moral del mundo callar ante una dictadura en América Latina, justo en la región de donde él proviene? Sus defensores, en cambio, lo justificaron con el argumento de que una condena explícita lo sacaría de la mesa. Que la neutralidad le permite mediar. Pero el tiempo pasa. Y en ambos casos, China y Venezuela, el resultado ha sido el mismo: más sufrimiento. Más represión. Más desconfianza hacia una iglesia que parecía haber elegido el cálculo sobre la denuncia. Y entonces llegamos al punto más doloroso de todos: los abusos sexuales dentro de la iglesia. Este no es un tema nuevo, ni exclusivo de su papado, pero sí una herida abierta que exige respuestas urgentes. Y aquí, Francisco ha tenido momentos de firmeza y momentos de desconcierto. Convocó a cumbres internacionales. Escuchó a víctimas. Expulsó a algunos sacerdotes. Redactó nuevas normas. Pero también cometió errores graves. Como en el caso de Chile, donde defendió públicamente a un obispo acusado de encubrir abusos, para luego retractarse, pedir perdón y aceptar su renuncia. O como en Estados Unidos, donde su silencio inicial frente a las acusaciones contra el influyente cardenal McCarrick fue interpretado como complicidad pasiva. No es que no haya actuado. Es que, muchas veces, actuó tarde. Y cuando se trata de crímenes tan devastadores, la tardanza no es solo torpeza. Es dolor. Es desesperanza. Es una nueva traición para las víctimas. ¿Por qué ese patrón? ¿Por qué un papa tan valiente en otros frentes se vuelve vacilante cuando se trata de su propia casa? Tal vez porque sabe que el verdadero monstruo está ahí. Dentro. Que tocar el tema a fondo implicaría dinamitar estructuras enteras. Implicaría abrir puertas que muchos en la Iglesia jamás permitirán. Y Francisco, aunque parezca libre, no lo es. Tiene límites. Y lo sabe. Por eso su silencio no siempre es miedo. A veces es estrategia. O resignación. O simplemente, un intento desesperado de no perder el control de algo que ya se le escapa. Pero el problema es que cada uno de esos silencios tiene un eco. Y ese eco daña. Porque un papa que habla de justicia, de verdad, de misericordia, no puede quedarse callado cuando la injusticia se hace carne en los cuerpos de miles de víctimas. Y es ahí donde su imagen se resquebraja. Porque no basta con parecer cercano. Hay que actuar con firmeza. Y sobre todo,
con coherencia. La pregunta que queda en el aire es incómoda, pero necesaria. ¿Hasta qué punto los silencios de Francisco son una forma de proteger algo más grande que su propia reputación? Si quieres seguir desmontando estas capas, suscríbete. Lo que viene aún incomoda más. ¿Crees que el Papa guarda silencio por prudencia o para evitar que ciertas verdades salgan a la luz? Desde el inicio de su pontificado, Francisco ha insistido en una idea poderosa: el diálogo interreligioso no es una opción, es una necesidad. En un mundo desgarrado por guerras, fanatismos y divisiones, tender puentes parece más urgente que nunca. Y él, como líder espiritual, se propuso ser ese puente. Lo vimos abrazando al gran imán de Al-Azhar en el Cairo, firmando en Abu Dhabi el documento sobre la fraternidad humana, orando junto a rabinos, pastores evangélicos, líderes budistas, hindúes, mostrando al mundo que el Papa no es solo un símbolo católico, sino un actor global por la paz. Todo eso es admirable. Pero como toda moneda, tiene dos caras. Porque mientras Francisco se abre al mundo, dentro de su propia iglesia crece una incomodidad sorda. Hay sectores que lo acusan de relativismo, de diluir la verdad católica en nombre de una falsa armonía, de confundir diálogo con sincretismo. ¿Dónde está el límite entre tender la mano y renunciar a tu identidad? Cuando el Papa se arrodilla junto a un musulmán, cuando reza en silencio con un líder judío o se reúne con figuras espirituales orientales, no todos dentro del catolicismo lo celebran. Algunos lo ven como un gesto noble. Otros, como una concesión peligrosa. Y esa tensión no es nueva. La Iglesia lleva siglos debatiendo cómo relacionarse con otras religiones. El Concilio Vaticano II abrió la puerta. Pero Francisco la empujó con fuerza. No solo con palabras, sino con gestos contundentes. En 2019, firmó en Emiratos Árabes un documento que proclamaba: Dios ha querido la diversidad de religiones. Una frase que encendió alarmas. ¿Cómo puede un papa decir eso? ¿No es una contradicción con el credo católico, que proclama a Cristo como único Salvador? El Vaticano se apresuró a aclarar, a matizar, a reinterpretar. Pero la pregunta ya estaba lanzada. ¿Está el Papa redefiniendo el papel de la Iglesia en el mundo o simplemente desdibujándolo? Por otro lado, está el tema del islamismo radical. En sus discursos, Francisco insiste en que no se puede identificar al Islam con la violencia, que el terrorismo no representa al verdadero Islam, que los musulmanes son, en su mayoría, víctimas del mismo extremismo. Y tiene razón. Pero, ¿por qué entonces ha evitado nombrar con claridad a los responsables de atentados cometidos en nombre del Islam? ¿Por qué evita cuidadosamente hablar de persecución religiosa en países musulmanes donde los cristianos son marginados, agredidos o incluso asesinados? ¿Es diplomacia? ¿Es prudencia? ¿Es miedo? Mientras tanto, comunidades cristianas perseguidas en Oriente Medio, África y Asia sienten que su dolor es ignorado, que el Papa está más ocupado en mantener la armonía que en denunciar el sufrimiento de sus propios fieles. Y esto genera una grieta silenciosa, un descontento que no grita, pero que crece, que pregunta: ¿de qué sirve el diálogo si no incluye también la verdad? Incluso dentro del Vaticano hay cardenales que se han atrevido a señalar esta tensión, que alertan sobre un ecumenismo de superficie, donde se prioriza la imagen sobre el contenido, donde se sacrifica la doctrina en el altar del consenso global. Pero para Francisco, esa crítica es parte del precio. Él no busca ganar debates teológicos. Busca evitar guerras, evitar muertes. Y eso, en su lógica, exige flexibilidad. Renunciar a ciertos absolutos. Apostar por el encuentro, aunque no haya acuerdo. Tal vez por eso ha impulsado también el diálogo con los no creyentes. Ha escrito cartas a ateos.
Ha invitado a agnósticos a debatir con él. Ha dicho que Dios no rechaza a nadie. Ha propuesto una iglesia que escuche más que predique. Todo eso puede sonar revolucionario. O desconcertante. Depende desde donde se mire. Porque mientras algunos celebran su apertura como un signo de madurez espiritual, otros la interpretan como un paso hacia la confusión total. Y entonces surge la pregunta incómoda: ¿cuánto diálogo es posible antes de que se pierda la voz propia? El Papa Francisco ha llevado el diálogo interreligioso más lejos que ninguno de sus antecesores. Pero ese viaje también tiene su costo. Porque cuando todos son invitados a la mesa, alguien puede sentirse desplazado. Suscríbete si quieres seguir explorando estos dilemas incómodos. Aquí, nada es blanco o negro. ¿Crees que el Papa está construyendo puentes reales o diluyendo la identidad de la Iglesia en nombre del consenso? Un Papa no vota. No se postula. No firma tratados de Estado. Pero no te equivoques, el Papa es, sin duda, un actor político. Y en el caso de Francisco, esa dimensión se ha vuelto más visible que nunca. Desde el primer día, su mensaje se proyectó más allá de los muros del Vaticano. Habló de cambio climático, de migración, de pobreza estructural, de economía con rostro humano. Ha criticado el capitalismo salvaje, los muros fronterizos, las guerras de intereses. Ha intervenido en conflictos. Ha mediado entre países. Ha hablado frente a la ONU, al Congreso de Estados Unidos, al Parlamento Europeo. Este no es solo un líder espiritual. Es un jugador en el tablero global. Pero eso plantea una pregunta incómoda. ¿Es neutral o está tomando partido? En 2015, cuando publicó la encíclica Laudato Si, muchos lo aplaudieron como una voz profética frente al desastre ecológico. Pero otros lo acusaron de ideologizar la fe, de meterse en debates que no le competen. ¿Un papa hablando de emisiones de carbono? ¿De economía circular? ¿De responsabilidad empresarial? Sí, porque para Francisco, la fe no puede ser indiferente al mundo. Pero al hacerlo, inevitablemente entra en conflicto con los intereses de poder. Y esos intereses no perdonan. Durante la era Trump, su postura fue clara. Criticó los muros, los discursos de odio, el aislamiento. Sin nombrarlo directamente, se enfrentó a la narrativa de la derecha populista. Y eso lo convirtió en un símbolo y en un blanco. En América Latina, su voz ha sido selectiva. Ha condenado las injusticias en algunos países, pero ha guardado silencio en otros. Como si midiera cada palabra con un criterio que va más allá de la moral y entra en el terreno diplomático. ¿Y qué decir de su relación con Europa? Ha criticado duramente la indiferencia frente a los migrantes. Ha denunciado el racismo estructural. Ha pedido una economía más humana. Y sin embargo, se ha mantenido ambiguo ante gobiernos que avanzan en políticas cada vez más autoritarias. El caso de Ucrania lo expone con crudeza. La invasión rusa desató una ola de condenas globales. Pero Francisco tardó en pronunciarse con claridad. Habló de la locura de la guerra, de la agresión injusta. Pero evitó nombrar directamente a Putin durante meses. ¿Diplomacia? ¿Temor? ¿Esperanza de mediar? Tal vez todo a la vez. Pero el efecto fue desconcertante. Porque cuando el bien y el mal parecen claros, la tibieza confunde. Y en política, la confusión también es un mensaje. Lo mismo ocurre con sus posiciones sobre el sur global. Francisco ha sido una voz crítica contra el neocolonialismo. Ha defendido a los pueblos indígenas, ha denunciado el extractivismo y la destrucción de culturas originarias. Pero, al mismo tiempo, ha mantenido buenas relaciones con gobiernos cuestionados por sus propias poblaciones. ¿Está defendiendo a los pueblos o a los estados? El problema es que, en política, cada gesto tiene consecuencias.
Cada palabra es interpretada. Y cuando el Papa habla, millones escuchan, y otros tantos toman nota. Hay quien dice que su verdadera intención es reformular el papel del Vaticano en el siglo XXI. Pasar de ser una potencia moral a una potencia diplomática. Un agente que no impone, pero que influye. Que no gobierna, pero que orienta. Pero eso, inevitablemente, implica jugar el juego del poder. Y allí es donde Francisco camina sobre una cuerda floja. Porque mientras predica la paz, debe negociar con quienes lucran con la guerra. Mientras habla de justicia, se sienta con quienes la manipulan. Mientras proclama la dignidad humana, firma acuerdos con gobiernos que la pisotean. Algunos dirán que no tiene otra opción. Que así funciona el mundo. Que ser papa en el siglo XXI es ser, necesariamente, político. Otros, en cambio, se preguntan si no se está perdiendo algo en el camino. Si, en su afán por ser relevante, no está sacrificando la radicalidad profética que debería caracterizar a un líder espiritual. Porque una cosa es hablar con todos. Y otra, parecer cómodo con todos. Francisco, el hombre que viaja a los márgenes, también asiste a cumbres de poder. El que denuncia el sistema, también juega dentro de él. El que habla de los últimos, es escuchado por los primeros. ¿Contradicción? ¿Sabiduría? ¿O simplemente, el precio de tener impacto real? La historia juzgará. Pero tú también puedes hacerlo. Si quieres seguir explorando estas tensiones, suscríbete. Lo que viene profundiza aún más la grieta. ¿Crees que el Papa está usando el poder para cambiar el mundo, o que el mundo está usando al Papa para lavar su imagen? Desde fuera, la figura del Papa Francisco puede parecer incuestionable. Carismático, popular, cercano. Pero dentro de la Iglesia, la historia es muy distinta. Hay grietas profundas. Tensiones acumuladas. Y voces, cada vez menos silenciosas, que cuestionan no solo sus decisiones, sino su legitimidad como líder espiritual. No son herejes. No son excomulgados. Son cardenales, obispos, teólogos y sacerdotes. Algunos en activo. Otros retirados. Pero todos con algo en común, creen que Francisco está llevando a la Iglesia por un camino peligroso. Las primeras señales aparecieron temprano. En 2016, tras la publicación de Amoris Laetitia, el documento donde Francisco abría la posibilidad de que algunos divorciados vueltos a casar pudieran comulgar, un grupo de 4 cardenales le envió una carta pública, los famosos dubia. Le pedían aclarar puntos que, según ellos, ponían en duda la enseñanza moral tradicional. Francisco no respondió. Y ese silencio fue interpretado como una señal de ruptura. Porque en la Iglesia, no responder, también es una respuesta. Los críticos comenzaron a organizarse. Conferencias, libros, blogs, manifiestos. Algunos acusaban al Papa de crear confusión doctrinal. Otros hablaban directamente de herejía. Algunos, incluso, de usurpación del trono de Pedro. ¿Exagerado? Tal vez. Pero revelador. Porque por primera vez en décadas, la Iglesia Católica tenía un Papa contra el que se alzaban voces internas de alto rango. Y no por temas menores, sino por la esencia misma de la fe. La tensión creció con cada decisión controvertida, la apertura al debate sobre el celibato sacerdotal, la simpatía hacia movimientos sociales de izquierda, la reforma del catecismo para declarar la pena de muerte inadmisible, la bendición pastoral, aunque no sacramental, a parejas del mismo sexo. Cada gesto, cada palabra, cada omisión, alimentaba la sospecha de que Francisco estaba desmontando lentamente el edificio doctrinal desde dentro. Y lo más inquietante es que muchos de esos críticos no se quedaron en la queja. Comenzaron a construir alternativas. Algunos promovieron misas tradicionales en latín,
en desafío a las nuevas normas litúrgicas. Otros impulsaron publicaciones que reinterpretan los documentos del Papa para devolverles un enfoque conservador. Incluso hubo obispos que, de forma más o menos velada, alentaron la desobediencia. En 2019, el arzobispo Carlo María Vigano, exnuncio en Estados Unidos, publicó una carta explosiva acusando al Papa de encubrir abusos sexuales y exigiendo su renuncia. Fue un terremoto. Sin pruebas claras, pero con impacto brutal. Francisco, una vez más, eligió no responder directamente. Y el silencio, otra vez, alimentó el fuego. Todo esto plantea una posibilidad inquietante. ¿Estamos ante un cisma larvado? No un cisma como el del siglo XVI, con excomuniones masivas y nuevas iglesias, sino algo más sutil, más moderno. Una fractura interna. Una iglesia dividida en dos bloques, uno que sigue al Papa con entusiasmo y otro que lo resiste en silencio, pero con fuerza. Francisco lo sabe. Y a veces lo menciona. Habla de fariseos, de guardianes de la ley, de rigidez que esconde desequilibrios. No los nombra, pero los describe. Y ellos responden. También sin nombrarlo, pero atacando su reforma, su estilo, su visión. Es una batalla silenciosa, pero profunda, porque no es solo una discusión teológica. Es una lucha por el alma de la Iglesia. ¿Debe adaptarse a los nuevos tiempos o defender su tradición a toda costa? ¿Debe abrirse al mundo o encerrarse en su certeza? ¿Debe acompañar la complejidad humana o trazar límites claros? Francisco ha apostado por lo primero. Sus críticos, por lo segundo. Y en medio, millones de fieles, confundidos. Este conflicto interno no siempre aparece en los medios. Pero está ahí. En cada diócesis. En cada seminario. En cada parroquia. Es un temblor constante. Una grieta que no se ve, pero que amenaza con dividirlo todo. Porque cuando dentro de una misma iglesia se reza por un papa y se conspira contra él, algo está al borde del colapso. Suscríbete si quieres seguir explorando estas fisuras invisibles. Lo que sigue puede sorprenderte aún más. ¿Crees que el Papa está realmente guiando a la Iglesia, o que está provocando una división irreparable desde dentro? En plazas llenas, Francisco es ovacionado como una estrella. En redes sociales, sus frases se viralizan como si fueran versos de sabiduría universal. En las portadas de revistas, aparece como el Papa de los pobres, el revolucionario del Vaticano, el líder moral del siglo. Pero llega un punto en el que uno debe detenerse y preguntar, ¿estamos ante un verdadero fenómeno de popularidad o ante la construcción meticulosa de una figura idealizada? Porque hay algo innegable. Francisco ha sido el papa más mediático de la historia moderna. Y no solo porque los medios lo han buscado, sino porque él ha sabido mostrarse como nadie. Su sonrisa, sus gestos espontáneos, su forma de hablar directa, sin adornos, su contacto con la gente. Todo eso conecta, emociona, da esperanza, pero también seduce. Y como todo carisma, puede volverse un arma de doble filo. Desde el inicio de su pontificado, Francisco ha trabajado sobre su imagen como un símbolo de cercanía y sencillez. Rechazó el papamóvil blindado. Se negó a usar los zapatos rojos. Vive en una residencia común. Se autodefine como un pecador en camino. Todo eso suena profundamente humano. Y lo es. Pero también es una estrategia de comunicación poderosa. Porque el mundo, saturado de líderes arrogantes, necesitaba un rostro amable. Un líder espiritual que no impusiera, sino que acompañara. Y Francisco, con su estilo, llenó ese vacío. El problema es que esa imagen, por momentos, parece eclipsar la institución que representa. Hoy, mucha gente ama al Papa, pero desconfía de la Iglesia.
Admirar a Francisco no implica necesariamente reconciliarse con el catolicismo. Más bien, ha surgido una especie de franciscanismo secular, personas que no creen en Dios, pero citan al Papa. Que rechazan la doctrina, pero comparten sus frases. Que no pisan una iglesia, pero aplauden cada gesto del pontífice. Eso genera una paradoja fascinante. Y peligrosa. Porque si el mensaje depende tanto del mensajero, ¿qué pasará cuando él ya no esté? ¿Quedará algo de su legado, o todo era carisma? Dentro de la iglesia, esta pregunta inquieta a muchos. Porque saben que el riesgo del culto a la personalidad es la desilusión posterior. El vacío que deja una figura demasiado grande, demasiado amada y demasiado sola. Y Francisco lo sabe. Por eso insiste en hablar del pueblo, de la comunidad, de la sinodalidad. Intenta trasladar el foco hacia una iglesia más horizontal. Pero al mismo tiempo, sigue siendo el centro de todo. Cada gesto suyo es noticia. Cada palabra, un titular. Cada silencio, una interpretación. Eso no es accidental. Es poder. Y aunque él reniegue de ese poder, lo ejerce. Sus redes sociales suman millones. Sus visitas mueven multitudes. Sus declaraciones afectan decisiones políticas, económicas, diplomáticas. ¿No es eso, en términos prácticos, liderazgo carismático en estado puro? Hay quien dice que Francisco ha transformado el papado en una especie de papado emocional. Que no se basa tanto en la autoridad doctrinal, sino en la empatía. Y esa empatía se ha vuelto casi una marca. Papa Francisco no es solo un nombre. Es un símbolo. Una narrativa. Un producto cultural. Con merchandising, documentales, libros, campañas. Algo que va más allá de la fe. ¿Eso es bueno? ¿Malo? ¿Peligroso? Depende. Depende de si su figura está sirviendo para abrir puertas, o para concentrar expectativas imposibles. Para acercar a la gente a una verdad, o para mantenerla entretenida con una imagen. Porque al final, todo carisma necesita ser canalizado. Si no, se agota. Se disuelve. O se convierte en una máscara. Y cuando el carisma sustituye al contenido, lo que queda es puro espectáculo. Suscríbete si quieres descubrir qué hay detrás del telón. Lo más importante está por revelarse. ¿Crees que el Papa Francisco es una figura auténtica que inspira, o el resultado de una construcción mediática que solo busca aceptación global? Cuando Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa, el mundo no lo conocía. Hoy, es imposible ignorarlo. Ha marcado una época. Ha renovado estilos, ha enfrentado resistencias, ha conmovido a millones. Pero también ha generado dudas profundas, silencios inquietantes y divisiones internas que aún no terminan de cicatrizar. ¿Quién es realmente el Papa Francisco? Para algunos, es un santo moderno. Un profeta de carne y hueso que ha llevado a la Iglesia a donde debe estar, con los pobres, los marginados, los olvidados. El primer Papa verdaderamente global. Un hombre que ha puesto el corazón por delante del dogma y ha devuelto la ternura al poder. Para otros, es un político disfrazado de pastor. Un hombre hábil, que conoce las reglas del poder, que habla con todos, pero dice poco. Que prioriza la imagen sobre la transformación real. Que se mueve entre gestos conmovedores y decisiones calculadas. Ambas miradas coexisten. Y tal vez esa sea su verdadera herencia, haber sido una figura imposible de encasillar. Durante más de una década, Francisco ha insistido en que la Iglesia debe salir. Salir de sí misma, salir a las periferias, salir al encuentro del otro. Pero, ¿salió realmente? ¿O solo cambió la forma en que se presenta? Ha hablado de sinodalidad, de escucha, de diálogo. Ha abierto procesos de reforma, ha convocado sínodos inéditos, ha descentralizado voces. Pero, al mismo tiempo,
Ha tomado decisiones unilaterales, ha ignorado críticas, ha reforzado su figura como centro de gravedad. Ha denunciado la injusticia global con valentía. Ha sido la voz de los sin voz. Pero también ha callado donde muchos esperaban firmeza. Ha abrazado a las víctimas, pero ha tardado en sancionar a los culpables. Ese contraste, esa dualidad constante, es lo que define su legado. No hay una sola versión del Papa Francisco. Hay muchas. Y todas son reales. Y todas son parciales. Es un papa que incomoda a los conservadores, pero no convence a todos los progresistas. Que habla de revolución, pero administra una institución de siglos. Que se presenta como uno más, pero sigue siendo el centro. Y tal vez ahí esté la clave. Porque Francisco no vino a destruir la Iglesia. Ni a rendirse ante el mundo. Vino a tensar. A estirar los bordes. A hacerla más incómoda, más viva, más contradictoria. Algunos soñaban con un reformador radical. Otros con un guardián de la tradición. Y él ha sido otra cosa. Una figura que nadie pidió. Pero que todos han tenido que mirar. Su legado no se decidirá hoy. Ni mañana. Se decidirá en los años por venir. En cómo sus reformas se mantengan o se disuelvan. En cómo su estilo influya en sus sucesores. En si lo recordamos como un soplo de aire fresco, o como una ilusión pasajera. Pero hay algo que ya es cierto, nadie salió indiferente. Y eso, en una iglesia que luchaba por no volverse invisible, ya es una victoria. El juicio está abierto. Y depende de ti. Si este viaje te cambió la perspectiva, suscríbete. Porque aquí no terminan las preguntas, solo comienzan. ¿Crees que el Papa Francisco pasará a la historia como un renovador auténtico, o como el mejor estratega de una institución en crisis?